unos sectores que están creciendo muy sustancialmente y hay otros sectores que se están contracciendo muy rápidamente, en particular el sector de la construcción, nuestro desequilibrio principal. Nosotros dedicábamos en el año 2007 30% de nuestro Producto Interior Bruto a invertir. Esa inversión se dividía en 3 componentes aproximadamente. 10% las empresas invertían en bienes de equipo, maquinaria, lo que generalmente se piensa que hacen las empresas cuando invierten. Otro 10% del Producto Interior Bruto lo dedicábamos a inversión en infraestructuras públicas, fundamentalmente, pero en infraestructuras en general y el producto de esa inversión yo creo que es palpable y reconocido por mucha gente que en gran medida tendrá características productivas y otro 10% aproximadamente se dedicaba a la inversión en residencial inmobiliario. Con lo cual lo importante no es que España solo haya invertido en ladrillo, eso no es cierto. España ha invertido mucho en ladrillo, pero España ha invertido muchísimo y 2/3 partes de ello en lo que la gran mayoría de cualquier economista calificaría como productivo. Maquinaria y equipo en las empresas e infraestructuras. Con lo cual, nuestro boom de inversión no fue solo ladrillo, sino muchas otras cosas que tienen características productivas. El ladrillo se ha ajustado y se está ajustando, de hecho, de una forma, como dije antes, espectacular. En el año 2007 se empezaron 700.000 viviendas en España, este año se empezaron un poco más de 100.000. La demanda por características socioeconómicas, pensamos, y esto creo que hay consenso, que está en el orden de unas 350.000 al año. Esto lo que significa básicamente es que, como cualquier industria duradera, pues ha habido una sobrereacción en la parte del ciclo y ahora hay una sobrereacción en la parte baja del ciclo, pero lo más importante es que esta industria se ajustará. Ahora el ajuste se tiene que producir en términos de la acumulación de un stock de viviendas que no está todavía en utilización y que se debe utilizar. Probablemente alguna de ellas nunca será utilizable, pues precisamente porque se ha construido excesivamente en áreas donde a lo mejor no tienen utilidad y por desgracia las viviendas no son comerciables, es difícil exportarlas, ¿no? Pero en su conjunto el mercado se está ajustando. Este año también, por ejemplo, ya hemos visto que la compra-venta de viviendas ha sido superior al incremento de viviendas nuevas que llegan al mercado. Esto lo que está diciendo es que el stock de viviendas terminadas y no vendidas ya se está empezando a asimilar. Nosotros en nuestras proyecciones para el año que viene de crecimiento creemos que esta industria todavía contribuirá negativamente y seguirá contribuyendo negativamente hasta que se estabilice a unas tasas de crecimiento ya positivas, a un nivel de actividad probablemente alrededor de las 300.000 viviendas al año, pues alrededor del 2014, 2015 volverá a producirse una vez que se haya asimilado el stock de viviendas. Pero la buena parte es que se está reestructurando. El segundo desequilibrio que se está ajustando muy rápidamente es el del apalancamiento. El apalancamiento, como he dicho antes, se marcaba en 2 aspectos: en el aspecto privado en las familias y en el aspecto privado dentro de las empresas, en las empresas no financieras del sector de la construcción y de la promoción. En el último año, las familias, la tasa de ahorro se ha incrementado hasta el 18% en el año 2009 y esto ha llevado a que su tasa de apalancamiento caiga 3 puntos porcentuales. Un segundo mito que es importante de intentar desactivar es el hecho que nuestras familias están muy apalancadas y tienen una carga excesiva en función de su renta disponible. Digo que esto es un mito por lo siguiente: la carga, es verdad que nuestras familias, algunas de ellas están apalancadas para comprar vivienda. También es cierto que la tasa de propiedad de las viviendas en España es muy superior por las familias a otros países de la zona euro. Entonces, cuando queremos hacer una comparación para ver si tienen verdaderamente una carga excesiva, no debemos de comparar cuál es la carga por hipoteca, sino que debemos de comparar es cuál es la carga por vivir en un hogar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las familias que están pagando hipoteca no tienen que pagar alquiler. Esto suena trivial, ¿no? Pero en las comparaciones debemos de tener esto en cuenta. Y claro, en los países donde hay mucha menos propiedad, es lógico que la carga financiera y la carga hipotecaria sea menor. También nuestras familias tienen más activos que los otros no tienen. De hecho, cuando miramos cuál es el conjunto de la carga de vivir en la renta familiar, es decir, que digo por la carga de vivir, la carga de bien pagar la hipoteca o el alquiler, más la carga de pagar los servicios vinculados a la vivienda, pues como pueden ser la luz, el agua, los servicios básicos, los impuestos vinculados al inmobiliario, lo que observamos es que nuestras familias no tienen una carga particularmente alta. De hecho, el porcentaje de familias en nuestra economía con una carga, es una forma de medirlo, ¿no?, con una carga financiera
por encima del 40% vinculada con una carga, de gasto por encima del 40% de su renta disponible vinculada a vivir, al sector, al coste de la vivienda, es mucho más bajo que el de la media de la zona euro. Es más bajo que el que hay en Francia, que el que hay en Holanda o que hay incluso en el Reino Unido. Es verdad que ahí hay una vulnerabilidad muy importante, que es que muchas de estas familias están apalancadas a tipos de interés variable. Y en la medida en que los tipos de interés en nuestra economía vayan repuntando por razones, una razón obvia que estamos viviendo ahora es por incrementos en la prima de riesgo, otra razón potencial es por cambios en la política monetaria, pues esto puede transmitirse una mayor carga financiera y hay que tener cuidado con esto. El segundo punto del desapalancamiento es los deberes que están haciendo las empresas. Y aquí lo que me gustaría resaltar es simplemente muy rápidamente, nosotros tenemos un sector concreto o dos, que son el sector de las empresas dedicadas a la construcción y a la promoción inmobiliaria, que están particularmente apalancadas. Una vez que eliminamos dentro del análisis las empresas, dentro del conjunto de las empresas no financieras, es decir, eliminando el sector financiero, miramos a los sectores que no sean construcción y promoción inmobiliaria, ahí lo que vemos es que las empresas no están particularmente apalancadas. Depende del sector, porque los grados de apalancamiento depende de las actividades que tenga cada una, pero están realizando, tienen una estructura financiera perfectamente equiparable a la que tienen otros competidores de otros países con los que ellas compiten. Con lo cual ahí tenemos un proceso de apalancamiento, un proceso de desapalancamiento que tiene que producirse en el tiempo y en el que es muy importante el generar la suficiente confianza para que ese apalancamiento se pueda ir produciendo de una forma no traumática o no drástica en el tiempo. Es decir, que la tasa de ahorro de las familias, que como dije antes estaba alrededor del 18% a finales de año, subiendo desde el 10% del 2007, es decir, 8 puntos porcentuales de renta disponible que ahora las familias ya no consumen, sino que deciden ahorrar, pues que en vez de estar en el 18%, baje, por ejemplo, a tasas del 15%. Una tasa del 15%, por ponerlo en perspectiva, significa una tasa 3 puntos porcentuales superior a la media de la zona euro, 10 puntos porcentuales superior a la de Estados Unidos. Estados Unidos es el 6%, estamos hablando de un 15%, perfectamente consistente con un desapalancamiento de estas familias en el tiempo y sobre todo consistente con los activos que han comprado, que son activos inmobiliarios que tienen una madurez muy de largo plazo. Con lo cual, consistente con ese desapalancamiento y al mismo tiempo con un comportamiento de su consumo, porque las familias, si no ahorran, ¿a qué dedican el dinero? A consumir. Con un comportamiento de su consumo que desde luego permitiría una recuperación de la demanda interna mucho más ágil. El tercer desequilibrio que les quería hablar era el sector exterior, el déficit por cuenta corriente. Aquí, desde luego, y esto estamos reconocidos, somos líderes en el ajuste. Teníamos un déficit exterior por encima del 9% del PIB en el año 2007. Este año va a terminar un poco por encima del 4% del PIB, el año que viene probablemente por debajo del 4% del PIB. Si miran, por ejemplo, el contexto de la zona euro, que es nuestro entorno más próximo, se darán cuenta que ningún otro país, ni desde el punto de vista de los que tienen déficits, ni de los que tienen superávits, ha realizado este tipo de ajuste. Por ejemplo, Alemania tenía un superávit del 6% del PIB en el año 2007, están prediciendo que para el año que viene volverán a tener un superávit de ese tamaño. Pero los países del déficit, Portugal, que es nuestro vecino, tenía un déficit importante, sigue manteniendo básicamente las mismas tasas del orden del 8 y el 9% este año y el que viene. Pero el contexto global es lo mismo. Todos saben que uno de los grandes debates que hay a nivel global es el problema, digamos, de lo que se llama los desequilibrios globales o los ajustes globales vinculados a algunos aspectos a los tipos de cambio, pero por ponerlo concreto, lo que quiere decir es básicamente que algunos países emergentes, como China, tienen grandes superávits de cuenta corriente y siguen manteniendo esos superávits, mientras que otros países tienen grandes déficits, en particular Estados Unidos, y siguen manteniendo esos déficits. Con lo cual, en ese aspecto también España está verdaderamente reajustando sus desequilibrios. Un ajuste que requiere tiempo, pero que se está produciendo una tasa verdaderamente, yo creo, sorprendente cuando la gente lo analiza un poco con cuidado. Aparte de estos tres desajustes, como resultado de la crisis económica y del reconocimiento de estos desequilibrios, ha surgido un cuarto desequilibrio muy importante, que es el de las cuentas públicas. El de las cuentas públicas tiene dos componentes en su ajuste. Uno que está vinculado a la evolución del ciclo económico y otro que está vinculado no a la evolución del ciclo económico, sino al cambio de nuestra estructura productiva y de no dedicar tanto a algunos de los excesos que he dicho antes, en particular al sector inmobiliario, y dedicarlo a otras cosas. ¿Por qué digo esto? Bueno,
La segunda parte, que quizás es la menos conocida y es la que me gustaría explicar con un poco más de detalle, lo que significa es que, por ponerlo de una forma que espero que sea intuitiva, por cada unidad de Producto Interior Bruto que se generaba en el sector inmobiliario, la cantidad de ingresos que recibían las entidades públicas era muy superior que por cada unidad de Producto Interior Bruto que se genera en otras actividades. Entonces, esto simplemente por un efecto de composición. Si en el año 2007 le dedicábamos el 10% del PIB al sector inmobiliario y en el año 2011 vamos a dedicar el 4% del PIB al sector inmobiliario, aunque hagamos lo mismo que tengamos en términos agregados de crecimiento de actividad, los ingresos de las entidades públicas caen. Porque, de nuevo, una unidad de valor añadido en sectores que no sea inmobiliario implica, por nuestra estructura impositiva, menos ingresos para las entidades públicas que una unidad de valor añadido en el sector inmobiliario. Esto significa que, yendo hacia adelante, la cantidad, la presión fiscal que había en el 2007, que, como recordarán, una de las paradojas que había en esta economía es que se bajaban impuestos y se subía la presión fiscal. La presión fiscal es el ratio de ingresos públicos con respecto al Producto Interior Bruto. Pues esto ahora está ocurriendo lo contrario, que se están subiendo impuestos, pero está cayendo la presión fiscal. El ratio de ingresos fiscales con respecto al Producto Interior Bruto, estamos prácticamente a niveles del año 96 y 97, justo cuando salíamos de la crisis anterior. Bueno, pues esto, yendo hacia adelante, no va a ser la misma y requería ajustes. Esto lo que los economistas llamamos el déficit estructural, es decir, un déficit que seguirá existiendo cuando volvamos a unas tasas de crecimiento razonables. De ahí las medidas importantes que se han tomado, pues de largo plazo, ¿no? Y algunas ya se han tomado claramente. La subida del IVA es la más obvia, la eliminación de los 400 euros, el conjunto de este año. Otras se han tomado más hacia adelante también desde el punto de vista de los gastos, algunas de ellas muy dolorosas, como la reducción de los salarios de los funcionarios públicos, o algunas de los recortes en otros aspectos de la economía, en inversiones, en otras actividades que son muy importantes, y otras que vienen. Por ejemplo, una medida estructural. Cuando decimos estructural, los economistas lo que queremos decir es básicamente que afecta a la estructura, es decir, que es de largo plazo. Pues una medida estructural de mucho calado que viene es la eliminación de la deducción por vivienda en el IRPF. Esta es una medida muy importante, y todas las medidas que van junto con ella a la equiparación entre la propiedad y el alquiler desde el punto de vista fiscal, ¿no? Es un poco irónico que pensemos que nosotros queremos ir hacia una economía del conocimiento, hacia una economía del capital humano, y que el 90% de nuestras familias crean que lo mejor que pueden hacer por sus hijos es comprarles un piso. Esto es una paradoja, esto es algo que estructuralmente debemos de cambiar, y pues o hacemos lo que decimos o decimos lo que hacemos. Pero de hecho lo que decimos es que queremos que invertir en capital humano, y lo que hacemos es que la gente compra pisos a sus hijos. Esto es un aspecto que estructuralmente no es consistente con nuestra economía. Y estas son las cosas que hay que cambiar hacia el futuro. Este ajuste, yo creo, es lo más conocido. Este ajuste estructural se empezó a intentar disminuir con un proceso de consolidación fiscal, con el presupuesto que se está ejecutando ahora en el año 2010, cuando se hizo la subida del IVA y la eliminación de los 400 euros, como es bien conocido, en la primavera, en mayo, como resultado de muchas turbulencias financieras y el contexto de un conjunto de paquetes, se hizo una aceleración del proceso de consolidación fiscal. 9,3% de déficit para este año, viniendo de un 11,2% el año pasado, 6% para el año que viene, con el objetivo último de un 3% en el 2013. Esto es la prioridad absoluta del Gobierno ahora mismo, y debe ser del conjunto de todas las administraciones públicas y en gran medida del conjunto de nuestra economía. Es la prioridad absoluta porque es el componente fundamental para la confianza. Como dije antes, tenemos unas vulnerabilidades en el endeudamiento privado, tenemos unas vulnerabilidades en la tasa de ahorro de las familias muy grandes para generar confianza, con lo cual, desde el punto de vista de las políticas públicas, el objetivo prioritario, y como hemos dicho muchas veces, incondicional en nuestros cumplimientos del déficit para este año y para el que viene, es cumplir esos objetivos de 9,3 y de 6. Esta mañana el secretario de Estado de Hacienda ha dado a conocer la ejecución presupuestaria hasta octubre de la Administración Central, y en ese sentido creemos que estamos muy cómodos con la capacidad de cumplir los objetivos del 9,3, y ahora el objetivo siguiente es el del 6%. Por definición, esto no lo sabremos hasta enero o febrero del año 2012, porque es muy difícil predecir el futuro hasta que ocurra. Pero lo importante ahora es generar la suficiente confianza y la suficiente credibilidad para que ese objetivo sea percibido como ejecutable y creíble, porque es el objetivo prioritario. Este es el primero.
Pero el segundo, aparte de este, es la sostenibilidad de las cuentas públicas en el largo plazo. Porque, como he dicho, emitimos a 30, a 40 años y tenemos el proyecto vital, por decirlo de alguna manera, el proyecto vital del Estado es indefinido. El proyecto vital de las personas no es indefinido, porque nosotros nacimos